Buenas noches, estimado doctor. Mi nombre es Michael Eduardo Lozano Gómez, soy estudiante de la carrera de Derecho y hoy, como parte del trabajo autónomo, vamos a conversar un poco acerca del Estado frente a los regímenes de excepción. Bien, el Estado protege la vida y los derechos de los ciudadanos. Sí, esa es la misión del Estado, proteger los derechos, sobre todo el derecho a la vida y también derechos de los ciudadanos. En situaciones extraordinarias como guerras, desastres, pandemias, pueden declararse un estado de excepción. Y esto ya lo hemos vivido en el Ecuador varias veces. Por ejemplo, en el 2019, en el 2020, con la pandemia, ya tuvimos un estado de excepción donde fueron restringidas la libre movilidad, también fueron restringidos algunos derechos que tiene el ciudadano, ¿sí? Pero hay otros derechos también que se los debe respetar, que iremos viendo más adelante. También hemos tenido otros estados de excepción por conmoción interna o por conflictos armados internos, como lo declaró el Estado, el gobierno actual, y hoy en día pues hay estado de excepción para controlar la delincuencia organizada y los GDOs. Esta figura otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Como digo, el gobierno tiene la facultad de que las Fuerzas Armadas ya no solo protejan nuestro territorio, sino también actúen frente a estas conmociones internas, ¿sí? Actúen también dentro de ciudades y todo. Y también se quita el acceder a lo que son los domicilios. La fuerza pública puede acceder a domicilios sin necesidad de una boleta o de un permiso. También lo que viene diciendo, se restringe la libre movilidad. Su finalidad es restablecer el orden constitucional. Si hubiera estas situaciones extraordinarias como los desastres, pandemias o conmociones internas. El principal reto es evitar abusos de poder. ¿Sí? El estado de excepción, como nos damos cuenta, faculta o da un poder extra al gobierno en turno. Entonces este poder debe administrarse de una manera responsable. Bien, entonces vamos con el siguiente punto que estaba en el ensayo, que era el desarrollo. Y primero comenzamos con antecedentes históricos. ¿Dónde se origina estos estados de excepción? Se origina en la antigua Roma con la dictadura temporal. Se concebía como una magistratura extraordinaria para salvar la república. En el constitucionalismo moderno se incorpora como mecanismo jurídico excepcional. No supone ausencia de derechos, sino una legalidad en crisis. ¿Sí? Si bien, como estamos viviendo, el estado de excepción da ciertas herramientas extras al Estado para que éste pueda combatir, incluso restringiendo algunos derechos, por ejemplo, ciudadanos, como la movilidad. Esto más bien supone, o es una herramienta cuando hay una crisis, ¿sí? En eso se debería utilizar, y no solamente a lo mejor por acumulación de poder de un gobierno. Tenemos también el concepto de estado de excepción. Es un régimen jurídico extraordinario y temporal. Permite restringir ciertos derechos. Busca enfrentar situaciones graves que no pueden resolverse por medios ordinarios. El Estado continúa sometido a la Constitución y a los tratados internacionales. Como hemos estado conversando, primero es temporal, ¿sí? No, tiene un tiempo delimitado donde el gobierno puede actuar de esta manera. Restringe ciertos derechos, como lo hemos hablado, la movilidad y también el acceso a que la fuerza pública pueda acceder a mi domicilio en caso de ser sospechoso o de yo romper o de estar rompiendo el estado de excepción. Como hemos venido diciendo, es para
poder resolver conmociones graves o situaciones graves que enfrentan, por ejemplo, en el Ecuador, lo que estamos viviendo, que es la delincuencia organizada. Pero esto no significa que el Estado puede hacer lo que a él le parezca, sino esto está sometido a la Constitución y a los tratados internacionales y también a los derechos humanos universales. Principios que lo limitan. La necesidad: no existen medios extraordinarios suficientes en la normalidad, entonces por eso se acogen a un estado de excepción. Proporcionalidad: las medidas deben ser adecuadas y no excesivas. Temporalidad: duración estrictamente limitada según la Constitución lo dé. En nuestro caso, en el Ecuador, son 60 días y 30 días si es que así el gobierno lo solicitara. También la Corte Constitucional debe ser notificada, lo mismo también que la Asamblea Nacional. La legalidad debe estar prevista en la Constitución y en la ley, como lo estamos detallando. Derechos que pueden y no pueden restringirse. Los derechos que pueden restringirse en un estado de excepción son la libertad de tránsito, como lo hemos venido ya palpando en la realidad, que ponen horarios, o por ejemplo en la noche y en la madrugada la movilidad es restringida en su parcialidad o en su totalidad. Libertad de reuniones, también en un estado de excepción, por ejemplo fiestas, reuniones y todo de personas, esto es restringido. Inviolabilidad del domicilio, lo que hemos estado, pues si es que el gobierno y la fuerza pública a sospechar de algún individuo, este tiene la facultad de ingresar a su domicilio sin necesitar de un permiso legal. No puede suspenderse o no puede pasar por encima de los siguientes derechos cuando hay un estado de excepción. El derecho a la vida: no puede, por ejemplo, por el estado de excepción, quitarle la vida a las personas sin un delito flagrante o una justificación previa. Prohibición de la tortura: está prohibido también la dignidad humana, igual se conservan los derechos y las garantías esenciales del debido proceso. Todo ser humano tiene el derecho a acceder a garantías del debido proceso. Si es que, por ejemplo, yo incumplí la ley dentro del estado de excepción, yo tengo derecho a tener mi debido proceso dentro de la legalidad, a un juicio justo y también a un trato justo dentro de las normas legales que rigen la Constitución. La justificación jurídica es basada en la doctrina de la necesidad, busca proteger la supervivencia del Estado de la sociedad en el caso de lo siguiente: conmoción interna, conflictos armados, catástrofes naturales y pandemias. En nuestro caso hemos vivido ya dos conflictos armados y pandemias. ¿Por qué conflictos armados? Porque los GDOs por el gobierno actual están declarados como terroristas. El estado de excepción en el Ecuador. Bueno, el estado de excepción del Ecuador lo regula la Constitución de la República del Ecuador, la última Constitución de 2008. ¿Quién lo declara? El presidente de la República. ¿Quién lo revisa? La Corte Constitucional del Ecuador. Y se debe respetar los derechos humanos y el principio de proporcionalidad. Riesgos de abuso de poder. Bueno, en un estado de excepción sin duda pueden haber riesgos de abuso de poder, como por ejemplo concentración excesiva de facultades, restricción injustificada de derechos, debilitación institucional y posible normalización de la excepcionalidad. Por ejemplo, se ha venido diciendo, ¿no? A veces también algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, en estos estados de excepción algunas personas han sido quitadas su vida por el Estado de Derecho. Por estos estados de excepciones también se han sentido violados sus derechos algunas personas, y también ha habido, pues, por ejemplo, demandas y denuncias por este hecho. Y también, pues, el cuarto punto, posible normalización de la excepcionalidad. Nosotros en el Ecuador estamos viendo varios estados de derecho por este tema del conflicto armado. Ahora pues, el Ecuador, el gobierno
los está siendo focalizados por provincias o por regiones, y esto pues, lo estamos viendo que es cotidianamente. Entonces también puede verse un riesgo de abuso de poder. Conclusiones: deben existir controles judiciales y legislativos efectivos. La sociedad civil cumple un papel esencial en la vigilancia del poder. La protección de la seguridad nunca debe sacrificar la esencia del Estado de Derecho. Los regímenes de excepción son legítimos solo si son temporales y proporcionales. Bueno, estas son las conclusiones. De esto hemos estado conversando en esta pequeña exposición. Espero que haya podido yo llegar con el mensaje. Muchas gracias.